Continuamos hoy hablando sobre Francisco de Rojas, un personaje que, a pesar de la importancia que tuvo su labor como embajador de los Reyes Católicos en distintas cortes europeas, es aún poco conocido por el público en general. Bueno, pues para intentar poner remedio a ese desconocimiento, nos acompaña hoy de nuevo en el estudio Paulina López Pita, que es profesora de Historia Medieval en la UNED y toledana, al igual que nuestro personaje. Paulina, bienvenida a Sin Distancias. Muchas gracias. Bueno, en el programa anterior nos ocupamos de la importante gestión diplomática que realizó el ilustre toledano Francisco de Rojas ante el emperador Maximiliano de Austria. Pero ¿podrías hablarnos hoy de sus otras actividades diplomáticas? Con mucho gusto, sí. Después de finalizar su labor diplomática en Bruselas, donde, como vimos, se ocupó de concertar el matrimonio de los hijos de los reyes católicos, Juan y Juana, con los hijos del emperador Maximiliano de Austria, Margarita y Felipe respectivamente, Francisco de Rojas estuvo al servicio de los reyes católicos en España durante 2 años y durante este tiempo se ocupó de diversos asuntos del Consejo de Estado. Pero transcurrido este breve tiempo, 2 años, fue enviado de nuevo como embajador a Roma en el año 1498, donde alcanzó sus mayores éxitos diplomáticos. ¿Y por qué a la ciudad de Roma? Conviene recordar que ser embajador en Roma era por entonces el cargo más elevado y difícil que desde España se podía encomendar, por ser todavía esta ciudad el centro de la política europea y plaza del mundo, como la calificaba Fernando el Católico en un despacho enviado a Francisco de Rojas en 1501. Pensemos que era tal la importancia de Roma que los reyes católicos diseñaron un sistema diplomático de manera especial para este lugar denominado Orator Continuus. No hay que olvidar que en Roma se resolvieron problemas de suma importancia. Recordemos el enfrentamiento que se había suscitado entre el monarca francés y el monarca español por la posesión del reino de Nápoles. Y a esto hay que añadir, por otra parte, que Francisco de Rojas, para llevar a cabo su misión diplomática, hubo de tratar con 4 pontífices nada menos: Inocencio VIII, Alejandro VI, Pío III, quien tan solo ocupó la silla papal 25 días en el año 1503, y con Julio II, lo que complicaba sin duda aún más la gestión que tenía que hacer de todos los asuntos que se le habían encomendado. Paulina, has mencionado antes el conflicto que había con Nápoles. ¿Qué era lo que ocurría? Por entonces, el rey francés, Luis XII, quiso apoderarse del ducado de Milán como escala obligada para intentar una expedición contra Nápoles, porque los reyes católicos, sabedores de su intención, se pusieron de acuerdo con el monarca francés para repartirse el reino de Nápoles, mediante la firma de un documento secreto conocido como el Pacto Secreto de Granada, que se firmó el 11 de noviembre de 1500. Posteriormente, este acuerdo debía de ser comunicado al Papa, que recordemos era por entonces Alejandro VI, para que otorgase la correspondiente investidura. Y esta fue la misión que los reyes católicos encomendaron a su embajador Francisco de Rojas en febrero de 1501. Pero la paz con Francia no fue duradera, como ya había presentido el propio Francisco de Rojas, pues él mismo llegó a decir en una carta, haciendo referencia a lo que había sucedido, dijo literalmente: va camino de ser
yo un gran profeta. Adivinó antes de que sucediese el desastre en la relación que tenían Francia y España. Por su parte, Francisco de Rojas indudablemente hizo cuanto pudo de manera personal para socorrer y ayudar al gran capitán que era quien dirigía esta empresa. Francisco de Rojas colaboró con gente y con dinero, de tal modo que, según nos cuenta su pariente e historiador Pedro de Rojas, hubo años en los que asistieron más de 1000 soldados pagados por Francisco de Rojas en el reino de Nápoles. Pero Fernando de Córdoba, el citado gran capitán, encontraba muchas dificultades para ocupar, según lo acordado, la parte que le correspondía en Nápoles a Fernando Católico. Podemos decir que durante los últimos meses de 1502, la política exterior de los reyes católicos pasó por una profunda crisis que aparentemente se resolvió cuando en 1503 las tropas españolas triunfaron en las batallas de Seminara y Ceriñola. Pero estos trascendentales enfrentamientos trajeron consigo, al mismo tiempo que una victoria, también trajeron consigo graves problemas económicos que motivaron que las tropas se sintiesen descontentas, pues consideraban que estaban mal pagadas. Y aquí de nuevo los reyes católicos pidieron ayuda a su embajador, siendo Francisco de Rojas quien hubo de negociar y gestionar estos pagos una vez más. Además, no podemos olvidar que la derrota francesa provocó una reacción violenta y agresiva de su rey, por lo que los monarcas españoles vieron la necesidad de constituir una liga antifrancesa de la que formarían parte los mismos miembros que formaban la Liga Santa, es decir, Venecia, el Papa y el emperador Maximiliano. Y lógicamente, para este fin, también los reyes católicos otorgaron un poder a Francisco de Rojas para que actuara en su nombre. Bueno, Paulina, ¿y qué otros asuntos tuvo que tratar Francisco de Rojas con el pontífice? Fueron muchos los asuntos que Fernando el Católico encomendó a su embajador en Roma, pero destacaré, en el tiempo que disponemos, algunos de los más relevantes. Recordaré, por ejemplo, que los reyes católicos pidieron a Francisco de Rojas que transmitiera al pontífice el estado de disolución y deshonesta manera de vivir en que se encontraban los monasterios de la Orden de la Trinidad. Es sabido que esta orden se había formado en la Provenza en el siglo XII y que estaba dedicada a la liberación de los presos mediante medios no violentos. Recordemos que fue la primera orden religiosa no monástica y también tuvo mucho éxito en España, pero ya durante los siglos bajomedievales. Pues bien, esta orden no atravesaba sus mejores momentos en disciplina y los reyes católicos quisieron que el Papa tuviera conocimiento de lo sucedido. Por eso encomendaron a Francisco de Rojas que obtuviese del Papa unas bulas que fueran muy amplias para que el arzobispo de Toledo y los obispos de Palencia y León pudieran emprender las reformas necesarias con el fin de frenar los frecuentes abusos que se cometían en la disciplina regular y también, indudablemente, con la finalidad de mejorar la observancia del espíritu religioso. Otra cuestión relevante que tuvo que tratar Francisco de Rojas, un poco relacionada con lo que acabamos de decir, es que recordemos que los monarcas tenían mucho interés en que el pontífice
conociera y estuviera al corriente de todos los asuntos concernientes a la Iglesia, pero en este caso me voy a referir a los privilegios de que disfrutaban los clérigos unidos en matrimonio en detrimento grave de la administración de la justicia civil, y de ello, lógicamente, también se hubo de ocupar nuestro embajador. No obstante, podemos decir que Francisco de Rojas realizó unos esfuerzos enormes por lograr sus objetivos, pero sabemos por las cartas escritas que se han conservado que el pontífice no atendía con prontitud estos asuntos relacionados con la Iglesia española, por lo que los reyes católicos se sintieron molestos con la actitud del Papa. Bueno, Paulina, y a pesar de estas dificultades, ¿obtuvo algún éxito en sus misiones Francisco de Rojas? Sí, no podemos olvidar que uno de los logros más importantes fue el hecho de que Francisco de Rojas obtuviese del pontífice Alejandro VI la concesión de la administración de las órdenes militares. Pues con esta concesión, la figura del rey no solo adquiría un nuevo poder y prestigio, sino que además este cobro constituía una fuente de ingresos de vital importancia económica. Otro aspecto. El 18 de agosto de 1503 moría el Papa Alejandro VI y los reyes católicos dan órdenes a Francisco de Rojas sobre el modo en que debe de proceder en caso de que los franceses tratasen de imponer un candidato suyo. Este es un aspecto muy importante. Como dijimos, le sucedió Pío III, al que se consideraba un papa de transición, pues falleció al mes siguiente de ser elegido. Le sucedió Julio II. Y con este pontífice, Francisco de Rojas tuvo que tratar también otros muchos temas, entre los que podemos mencionar, por ejemplo, la situación de César Borja. Recordemos que era el hijo del Papa Alejandro VI y que estaba encerrado en el castillo de la Mota en Medina del Campo. Desde allí huyó, se descolgó por la ventana. Su muerte está un poco oscura porque parece ser que murió en una batalla entre banderizos navarros. Francisco de Rojas también se ocupó y tuvo éxito en la obtención de la dispensa papal que necesitaban los reyes católicos para que su hija, Catalina, ya viuda de Arturo, pudiera casarse con Enrique VIII. En conclusión, podemos decir que los reyes católicos, para quedarnos con buen sabor de boca, después de la pregunta que me has hecho, se mostraron muy satisfechos con los trabajos realizados por su embajador. Pero, sin embargo, también hay que decir que no le concedieron lo que él más deseaba, como era la licencia para solicitar el capelo cardenalicio que tanto le hubiera gustado alcanzar. Francisco de Rojas tampoco vio cumplidas algunas de las promesas que le habían sido hechas, como la entrega de la ciudad de Rápuli y su tierra, ni tampoco recibió, se le otorgó, el cobro de unas rentas que le habían prometido. No obstante, el rey católico, a pesar de lo parco y austero que era en alabanzas y lo poco que éstas se prodigaban en un periodo histórico como aquel, en que estaban acostumbrados a la realización de grandes y heroicas empresas, el monarca tuvo palabras de elogio para Francisco de Rojas por todos los servicios que de él había recibido y por las grandes dotes en el arte de negociar de que había hecho gala su embajador. Es más, el rey
mantuvo firmemente su fe y confianza en Francisco de Rojas cuando éste regresó a España. Digo el rey porque la reina Isabel había muerto ya el 26 de noviembre de 1504. Por ese motivo, siguió Francisco de Rojas prestando importantes servicios al rey católico como miembro del Consejo de Estado. Es más, colaboró con ayuda económica a través de varios préstamos de dineros que le fueron pedidos por el rey, e incluso el monarca le solicitó que, a pesar de su delicado estado de salud, pues Francisco de Rojas ya era mayor y después de tantos viajes como había realizado, le pidió, como decía, que fuera a solicitar una tregua con el rey francés, pues reconocía, y digo palabras textuales, que como estas cosas son arduas, se requería persona de mucha fidelidad y prudencia. Y añado yo, y esas cualidades son las que tenía Francisco de Rojas. A pesar de todos estos trabajos tan arduos y tan duros, Francisco de Rojas no pudo pasar sus últimos años con la tranquilidad que él deseaba, pues cuando se hallaba en su villa de Layos, en Toledo, donde había instituido un mayorazgo según facultad que le habían concedido los reyes en 1513, hubo de hacer frente al movimiento comunero que se había levantado frente a su casa y a su persona. Pero creo que este tema merecería que le dedicásemos atención especial y podría ser objeto, si se considera de interés, el que nos ocupásemos de él en otro programa. Por supuesto que sí, Paulina. Bueno, Paulina López Pita, que es profesora de Historia Medieval en la UNED, a la que agradecemos que nos haya acompañado esta mañana en Sin Distancias para descubrirnos a este personaje tan interesante, con esta vida tan intensa al servicio de los Reyes Católicos. Muchísimas gracias, Paulina. Muchas gracias.